¿Ahora? Vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir y acompañarnos en una nueva cita del ciclo de conferencias Astronomía para Todos, que organiza el GOAT, el grupo de observadores astronómicos de Tenerife, en colaboración con el Museo de las Ciencias y el Cosmos de Tenerife. Como pueden ver, hoy no nos acompaña Héctor Socas, el director del museo, pero desde aquí le mandamos un saludo y reiteramos el agradecimiento por cedernos las instalaciones del museo para llevar a cabo este ciclo de conferencias. No nos acompaña Héctor Socas, que es el actual director del museo, pero nuestro conferenciante de hoy, Juan Antonio Belmonte, fue en su día director del museo y por lo tanto solo podemos decirte bienvenido a tu casa. Yeah. Un saludo también para todas las personas que nos siguen en streaming, en especial para nuestro presidente Juan Carlos, que desgraciadamente no nos puede acompañar personalmente. Le deseamos una pronta y rápida completa recuperación y que nos pueda acompañar aquí porque realmente le necesitamos con nosotros. Ya saben, las personas que nos siguen en streaming, que pueden dejar todas las preguntas que deseen formular en el chat adjunto a la retransmisión y posteriormente nosotros se las trasladaremos al conferenciante. Y a las personas que están aquí en la sala, recordarles que tenemos que mantener todas las medidas de seguridad y en consecuencia les rogamos que mantengan la mascarilla durante todo el tiempo durante toda la duración del evento y que solo pueden ocupar el asiento que tenían asignado en sus entradas. Bien, en la presentación de la conferencia del pasado mes de mayo comentábamos que la contaminación lumínica estaba rompiendo una ancestral conexión entre los seres humanos y los cuerpos celestes. Esa relación de nuestros ancestros, de las antiguas civilizaciones con el cosmos, se reflejaba por ejemplo, en las representaciones gráficas que hacían del firmamento, en sus calendarios, en la orientación de sus templos, en sus costumbres, en sus textos, etc. Y es precisamente el estudio de ese acervo cultural generado por la relación y el conocimiento de las antiguas civilizaciones con el cielo, lo que constituye el objeto de estudio de la arqueoastronomía o astronomía cultural. Una disciplina científica quizás un poco desconocida, pero que para nosotros, para el GOAT, es realmente apasionante. Y por eso nuestra intención de organizar la conferencia de hoy. Y para arrojarnos luz sobre esta disciplina, tenemos el gran privilegio de contar como conferenciante con una de las autoridades mundiales en esta materia. Juan Antonio Belmonte, a quien desde el GOAT queremos agradecer profundamente que en medio de su apretada agenda, que ya sabemos que la tiene muy apretada, haya encontrado un hueco para acompañarnos hoy. Juan Antonio, además de paisano mío, los dos somos dos murcianicos felizmente asentados en Tenerife, pues es físico, es doctor en astrofísica, ha cursado estudios de lengua jeroglífica egipcia, en la actualidad es profesor de investigación en el Instituto de Astronomía de Canarias, de Astrofísica de Canarias, está asociado al Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, es director de la Sociedad Internacional de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural, uno de los vicepresidentes de la Sociedad Europea de Astronomía Cultural, es editor adjunto y coeditor de dos de las revistas científicas más relevantes en este campo y en la última década ha sido representante español en la misión hispano-egipcia de arqueoastronomía del Egipto Antiguo. Pero es que además, aparte de todo esto, y lo van a comprobar enseguida, es un magnífico divulgador científico. Ha pronunciado multitud de charlas y conferencias sobre esta materia y además también es escritor, y muy buen escritor, no solo de multitud de artículos científicos, sino que también ha publicado o editado más de una decena de libros sobre esta materia, algunos tan relevantes como Las leyes del cielo o Pirámides, templos y estrellas. Este último libro en el que finalmente aunó sus dos grandes pasiones. Para terminar esta presentación, me gustaría citar unas palabras de Juan Antonio, que dicen que es muy importante para entender cómo nuestra sociedad actual ve los descubrimientos de la astrofísica moderna, comprender cómo las sociedades del pasado entendían el cielo, porque no somos tan distintos a ellos y seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Les dejo ya con Juan Antonio Belmonte
paseando con una brújula, la arqueoastronomía, una pasión. Gracias. Bueno. Gracias por la presentación. Para que me escuchen mejor y me vean gesticular, me han autorizado a quitarme la mascarilla, pero solo a mí, tengo las 2 de BioNTech, o sea que en principio no se preocupen, porque en teoría ya estoy inmunizado. Y nada, vamos a contarles una historia que se hunde casi 30 años, bueno, y sin casi 30 años en el tiempo, sobre una de las líneas de trabajo fundamental que he ido realizando en estas 3 últimas décadas, junto con otras de mis líneas de astrofísica, y que es la arqueoastronomía. La arqueoastronomía es una parte de la astronomía cultural, dedicada sobre todo al estudio de los restos de las civilizaciones antiguas, ¿no? Para ello utiliza las herramientas de las ciencias físicas, pero, y esto es una cuestión muy importante, lo hace al servicio de las ciencias sociales y, por tanto, utiliza la epistemología de las ciencias sociales. Es decir, no podemos considerar la astronomía cultural o la arqueoastronomía como una subdisciplina de la astrofísica, sino como una subdisciplina de las ciencias humanas. Es decir, lo que tratamos es de entender cómo el hombre entendía el cosmos que le rodeaba. Y eso lo hacemos a través de la historia de la astronomía, de la etnoastronomía y también de la arcoastronomía mediante el estudio de los restos arqueológicos que nos dejaron esas culturas. ¿Cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente a través de la arqueología del paisaje y del celaje. Lo que solemos hacer es centrarnos en la localización y en los patrones de orientación de los edificios sagrados. Medimos por eso el título, Paseando con una brújula, porque los datos más importantes que obtenemos suelen ser el azimut y la altura de un determinado edificio, de un conjunto de edificios, que nos proporciona lo que llamamos diagramas de orientación o histogramas de orientación. Hay, por ejemplo, tienen uno de un grupo de tumbas en Omán, en un lugar llamado el Ain. Ven que automáticamente en esos diagramas de orientación donde se representa el horizonte, ¿no?, con los puntos de salida y puesta del sol, pues se ve que habitualmente suele haber patrones claros que esos monumentos siguen y que se pueden tratar de explicar. Otra manera de representarlo, quizás no tan intuitiva a primera vista como un diagrama de orientación, es un histograma donde fundamentalmente lo que representamos es el azimut frente a la frecuencia normalizada. Y, pues por ejemplo, en este caso lo que tienen es el ejemplo de 330 templos del Antiguo Egipto, que medimos a lo largo de la década pasada, y se ve claramente que la distribución no es aleatoria, sino que hay determinadas orientaciones que dominan sobre otras. Sin embargo, una cuestión importante es que para aquellos de ustedes que tienen conocimientos astronómicos, saben que el azimut y la altura de un astro son coordenadas locales, ¿no?, dependiendo de la latitud del lugar, y por tanto en arqueoastronomía solemos preferir pasar nuestros datos a declinación. La declinación es una magnitud independiente del lugar, aunque no independiente del tiempo, debido a la precesión de los equinoccios en el caso de las estrellas, pero nos da una información más versátil que, como les comentaba anteriormente, es independiente de la localización geográfica. Por ejemplo, ese histograma de orientaciones que antes hemos visto lo podemos reconvertir en un histograma de declinaciones y automáticamente encontramos patrones de orientación asociados, pues, a determinadas actividades que pudieran haber hecho los antiguos egipcios en su momento. Por supuesto, la orientación en sí misma, aunque es un dato arqueológico veraz y útil de un edificio determinado o de una estructura que estemos trabajando, por sí misma y fuera de contexto no nos dice nada. Lo interesante es tratar de relacionar ese patrón, ese conocimiento, con otras variables como el paisaje,
como el firmamento, es decir, el conocimiento que del cielo tenía esa cultura, con el calendario, una herramienta fundamental creada gracias a los conocimientos astronómicos por las antiguas culturas, a qué técnicas podían haber utilizado para alcanzar esa sofisticación o esa orientación, y por supuesto con la cosmovisión de la civilización que estemos analizando, sobre todo relacionándola con la religión. Habitualmente, cuando uno piensa en arqueastronomía, monumentos antiguos, la tendencia es habitualmente pensar en Stonehenge. Aquí tenemos al niño bonito de la arqueastronomía, sobre todo si eres británico, ¿no? Pues bien, lo que voy a tratar de demostrarles hoy en día es que hay vida más allá de Stonehenge, ¿no? Que hay muchos sitios en el mundo donde esa relación entre el celaje, el paisaje y la cultura se ha ido fundamentando a lo largo del tiempo. Nuestra historia comienza hace ahora justo 30 años, en el solsticio de verano del año 1991, descubrimos el alineamiento solsticial de las pirámides de Güímar, aquí en Tenerife. Aquello empezó casi como una broma, ¿no? Fue, yo diría que casi de cachondeo, ¿no? Con mi colega César Esteban y con nuestras parejas, pues estuvimos trabajando en el lugar. Descubrimos cosas muy sugerentes que dieron incluso al poco tiempo, nos salíamos con otras personas que habían empezado a trabajar en la línea en España y publicamos en el año 94 el primer libro de arqueastronomía publicado en castellano, publicado en España, no en castellano porque ya había habido anteriormente en México. Con el paso del tiempo al equipo se fue sumando más gente, investigadores canarios, como María Antonia Perera, la actual directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, como el profesor Tejera, un profesor insigne de arqueología de esta universidad, al que considero en parte mi mentor en el archipiélago, o por ejemplo el profesor Michael Hosking, uno de los padres de la arqueastronomía a nivel mundial, profesor de la Universidad de Cambridge, al que considero mi mentor a nivel global, ¿no? De alguna manera crecí a su sombra, es un gigante, y yo crecí a su sombra, aunque aquí al pie de este menhir tan gigante pues estemos de la misma estatura, pero de alguna manera su talla intelectual es absolutamente espectacular. ¿Cómo pudimos hacerlo? Pues porque tuvimos la suerte de que primero el IAC en el año 97 y luego el Gobierno de España, en los nombres de los diversos ministerios, han cambiado más el nombre del ministerio que nos ha ido financiando que el propio nombre del proyecto. Para que se hagan una idea, el proyecto siempre se ha llamado Orientatio ad Sidera, es decir, orientación hacia los astros, y nos lo concedieron por primera vez en el año 2004. Ya han corrido 4 versiones y justo esta mañanita me acabo de enterar de que nos acaban de aprobar la 5ª. Es decir, que todavía vamos a seguir dando la tabarra unos poquitos años más porque seguimos teniendo financiación a pesar de la crisis económica en la que nos encontramos, ¿no? El equipo ha ido creciendo, ya cuando salimos de campaña pues ya no vamos solo arqueastrónomos, llevamos fotógrafos especializados, llevamos arqueólogos de trabajo de campo y he conocido a gente muy interesante a lo largo de estos años. Quiero destacar, por ejemplo, a la persona del profesor Musa Lansaltut, el astrónomo egipcio con el que inicié la misión hispano-egipcia de arqueastronomía del Antiguo Egipto en el año 2004, que duró prácticamente hasta el final de esa década. Desafortunadamente murió en 2015, después de un cáncer a lo largo de muchos años. Y también hemos colaborado con otros investigadores muy relevantes en el mundo académico, como por ejemplo el profesor Giulio Magli de la Universidad del Politécnico de Milán, o el profesor Polcaro de la Universidad de Umbria, entre otros. Pero mi colaborador principal, casi yo diría como mi hermano científico, por no decir hermano directamente, a lo largo de todos estos años ha sido César González García. César fue alumno mío en un curso de doctorado, se apasionó por el tema y empezamos a trabajar juntos muy pronto. Luego él ahora acabó trasladando a Galicia y ahora mismo es profesor, ahora mismo es investigador en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC en Santiago, ¿no? Junto con él hemos coordinado y llevado adelante la 4ª versión del proyecto Orientatio ad Sidera, en la que
nos fundamentamos en 7 pilares especiales, ¿no? El megalitismo, el Antiguo Egipto, Oriente Medio, sobre todo Arabia y Anatolia, el mundo romano, el Camino de Santiago, la América precolombina y finalmente la iniciativa Astronomía y Patrimonio Mundial, con el fin de seleccionar lugares a lo largo del planeta donde la astronomía hubiera podido jugar un papel especial para incrementar la valía de esos lugares hasta el punto de que puedan ser reconocidos como patrimonio de la humanidad. Voy a empezar mi historia hace unos 6.000 años en el occidente de la península ibérica y relacionada con unos monumentos a los que los portugueses llaman antas. Nosotros hemos copiado la palabra con la que lo denominan los bretones, que es dolmen, ¿no? Porque no existía propiamente en castellano una palabra para definirlos, y en particular con un grupo que se conocen como las Antas Alentejanas o las Antas de 7 piedras, que se localizan, como su nombre indica, fundamentalmente en el Alentejo portugués, aunque también las hay en la Extremadura española. Es un conjunto muy coherente de monumentos, ahí tienen su cronología, entre hace unos 6.500 y 5.000 años. Se llaman de 7 piedras porque están construidas con una tecnología muy similar, tienen 3 ortostatos por cada lado y uno detrás, 7 en total, más luego el techo, y luego en muchas ocasiones tienen un corredor de acceso, y son unas estructuras tremendamente estables. Aparte de son similares, tremendamente similares, parece que el mismo equipo de albañiles se fue desplazando a lo largo de miles de años a lo largo de todas esas regiones, por la similitud espectacular, sino que además son tan estables que hoy en día algunas se siguen usando de cochiquera. De hecho, la que tienen ahí a la derecha, el anta de Pombal, tuvimos que sacar al cerdo para poder medirla. Y la de la derecha es el anta de Pavía, que ha sido reconvertida en una iglesia, o sea, se utiliza como capilla, un dolmen reutilizado como capilla. Algunos han sido reconstruidos de una manera bastante eficaz, porque algunos estaban caídos, o sea, aunque tengan una muy buena estructura, quieras que no, pues son muy, muy antiguos. Y lo que todos ellos tienen es un claro eje de simetría que permite establecer su patrón de orientaciones. Pues bien, a lo largo de de casi una década, medimos el patrón, bajo coordinados por el profesor Michael Hoskin, medimos el patrón de orientación de este conjunto de dólmenes y conseguimos descubrir que todas ellas se orientan al orto solar en algún momento del año. De hecho, es la prueba más antigua del interés del ser humano por el cosmos de la que tenemos noticia. O sea, no hay ninguna otra evidencia tan certera como esta, con un peso estadístico tremendo porque contamos con prácticamente 170 monumentos que analizar. Los únicos bienes muebles que se encuentran en estos edificios son lo que se conoce como los ídolos placa. Los ídolos placa son unas plaquitas de esquisto, los hay como desde este tamaño hasta este tamaño, que han aparecido en el ajuar funerario de estos monumentos funerarios y que tienen representaciones de rayitas, generalmente triángulos, líneas. Pues bien, hace algunos años analizamos los patrones numéricos que se repiten en ellos y encontramos que había 2 números o 2 patrones estadísticamente significativos. Uno estaba entre el número 12 y 13 y otro estaba en torno al número 29, ¿no? 12 o 13 es el número de meses que caben en un año trópico, en un año solar, mientras que 29-30 es el número de días en un mes lunar, en un mes sidéreo. Por tanto, claramente las personas que portaban estos objetos, que para ellos debían tener algún significado especial, eran conocedores de los ciclos del Sol y de la Luna. Es decir, no solo el patrón de orientación, sino en este caso también la evidencia material, apoya la idea de esa relación con la astronomía. De hecho, nuestro objetivo a medio plazo es promover las antas alentejanas, tanto en Galicia como en Extremadura, como en regiones de Portugal, que tendrán que delimitar los propios portugueses, para tratar de convertir a este conjunto de monumentos, por su importancia astronómica, en patrimonio mundial, ¿no? Una cosa que ya se pueden imaginar con respecto a los monumentos megalíticos es que desafortunadamente esta gente dedicaba todos sus esfuerzos a levantar grandes monumentos de piedra, pero no los dedicaba a escribir. Por tanto, no tenemos información veraz sobre los patrones culturales de la cultura que erigió los monumentos megalíticos. Para conseguir tener ese tipo de información tenemos que ir a culturas un poquito más modernas.
a culturas letradas que desarrollaron la escritura y, como no, pues me voy a centrar, como supongo que la mayoría de ustedes esperarían, en la que ha sido mi campo principal de trabajo en los últimos 20 años, que es el Antiguo Egipto. Del Antiguo Egipto ya tengo publicados 2 los libros. Hace un momento mencionaron uno de ellos, Pirámides, Templos y Estrellas, editado por Crítica, donde se recoge pues los últimos 15, 20 años de trabajo. Ahora mismo estamos terminando de escribir un nuevo volumen que reflejará los últimos 25 años de trabajo. Y lo que hicimos desde el primer momento fue tratar de verificar la hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que tú puedes encontrar en prácticamente todos los manuales de historia de Egipto. Y es que los templos egipcios están orientados de acuerdo al Nilo. Pues bien, lo primero que hicimos fue verificar eso y comprobamos que efectivamente los egiptólogos tenían razón. Hay 8 veces más probabilidad de que un templo esté orientado perpendicularmente al río que de cualquier otra manera. Y por tanto, lo que dicen los manuales de egiptología era cierto. Lo que pasa es que los manuales de egiptología se quedaban cortos, porque la explicación iba incluso más allá, porque la astronomía también jugaba un papel. Y eso lo sabemos no porque lo hayamos encontrado en los patrones de orientación, donde claramente en este histograma de declinación hay 2 picos significativos, uno asociado al solsticio de invierno, al día más corto del año, y otro asociado a los equinoccios, entre comillas, porque pensamos que está más bien relacionado con la perpendicular. Sobre todo esto está asociado sobre todo a los templos de las pirámides. Pero pensamos que en el caso de las pirámides lo relevante no es tanto la orientación del templo hacia el sol naciente, sino la orientación del acceso a la cámara funeraria orientada al norte. ¿Por qué pensamos eso? Porque en las pirámides de la quinta y de la sexta dinastía, mientras que las de la cuarta, las famosas, las de Giza, las bestiales, las que te apabullan cuando las ves desde abajo, son ágrafas, o sea, no hay prácticamente textos escritos. En la de sus sucesores de la quinta y de la sexta, aunque mucho menos espectaculares, tenemos la fortuna de que escribieron en sus paredes los llamados textos de las pirámides. Y en esos textos de las pirámides aparecen mencionadas por primera vez nombres de estrellas. Aparece Sobdet, la Sirio de los antiguos egipcios. Aparece Sag, una parte de nuestra constelación de Orión. Aparece un grupo de estrellas muy singulares, llamadas en el Egipto antiguo, ahí lo tienen en el círculo rojo, las Igemuseku, literalmente aquellas que no conocen la destrucción. Solemos traducirlas por las imperecederas. Y suelen ser, y consideramos que son aquellas estrellas, al principio se pensaba que eran las estrellas circumpolares. Hoy en día pensamos que no, que son todas aquellas estrellas que son visibles en algún momento a lo largo de la noche, aunque se hayan puesto o hayan salido a lo largo de la noche. Esas estrellas imperecederas, había una de ellas, que era la más conocida, lo mencionan los textos de las pirámides, que es Mesgetio. Mesgetio, como ya habrán podido adivinar, los egipcios la representaban como una pierna de toro, ¿no? Y por supuesto hace referencia al asterismo del carro en nuestra constelación actual de la Osa Mayor, aunque, igual que nosotros vemos una osa por nuestra herencia griega, vemos un carro por nuestra herencia por nuestra herencia germánica, los británicos ven un arado, los norteamericanos ven una cacerola, pues los egipcios, además de un muslo, también veían una azada en esa constelación. Una azada muy importante porque se usaba en una ceremonia crucial del culto egipcio, que era la ceremonia de la apertura de la boca, en la cual se cogía la momia, se le tocaba con una azada en forma de osa mayor y se le insuflaba la vida eterna. Es decir, había una relación íntima entre las cosas que ocurrían en el cielo, las estrellas imperecederas, las que nunca morían, y la capacidad de devolver la vida al difunto después de la muerte física, ¿no? Pero Mesgetio no solo es relevante en ese aspecto del culto, sino que también sabemos que era relevante para la orientación de las estructuras sagradas. Eso lo sabemos porque en los grandes templos de la época grecorromana, como los templos de Edfu o Déndera, también en épocas anteriores, pero los textos no son tan elaborados como este en particular del templo de Edfu, se nos menciona una ceremonia, quizá primero les voy a explicar la ceremonia del tensado de la cuerda, donde el faraón, junto con posiblemente una sacerdotisa que representaba a la diosa Sesat,
la diosa del cómputo del tiempo y de la escritura, orientaba mediante 2 jalones y una cuerda, estirando una cuerda, literalmente se llama la ceremonia del tensado de la cuerda, establecía las esquinas de un templo determinado. Eso lo sabemos por los textos jeroglíficos que están escritos, asociados al texto, donde literalmente aquí al final podemos leer... Uy, no veo la... ¿Ven el ratón? Sí. No, no lo ven. ¿Ahora sí? Ah, ¿lo ven aquí y no lo ven allí? No. Bueno, da igual. Fíjense en el último trocito de abajo, literalmente pone que el rey, usando el merjet, que es un instrumento de los antiguos egipcios, ha establecido las 4 esquinas del templo de la diosa. Y justo en la fila de arriba, justo detrás del ojito, que significa observar, literalmente, o sea, observando, y detrás viene Meshetiu, que es el nombre de la Osa Mayor en el Antiguo Egipto. Aquí la ven representada en otro texto, en este caso el templo de Déndera, y por tanto estamos convencidos de que se utilizaba este asterismo para orientar los templos, al menos del periodo grecorromano. Una pregunta que nos hicimos desde el principio es si podíamos extender esa idea hacia el pasado. Y descubrimos una cosa muy sugerente. Bueno, no la descubrimos, la redescubrimos más bien porque había un astrónomo checo, que se llamaba Pollack, que ya había analizado que en el año 2500 a.C., justo en la época en que se están construyendo las pirámides, las grandes pirámides, 2 de las estrellas de la Osa Mayor apuntaban directamente hacia el polo celeste, cerca de la estrella polar de la época, que era Tubán, Alfa del Dragón. De una manera muy parecida a como nosotros hoy en día encontramos Polaris, ¿no? Cogiendo las 2 últimas estrellas del carro, lo prolongamos 5 veces y automáticamente sabemos dónde está la estrella polar y podemos orientarnos. Pues bien, los egipcios parece que hacían lo mismo y nosotros hemos sugerido que ese podría haber sido el método de orientación de las antiguas pirámides. Este es un tema candente y absolutamente abierto. Hay hipótesis para todos los gustos, desde el tránsito simultáneo de 2 estrellas a cada lado del polo, desde dispositivos muy elaborados construidos en piedra para una orientación precisa, desde patrones de orientación solar, como los defendidos por Grendras. Es decir, no está del todo claro, porque los egipcios no nos lo dejaron claro, ni cómo construyeron, ni cómo orientaron con una precisión de minutos de arco, Estamos hablando de una precisión asombrosa. Ya me gustaría que cualquiera de ustedes fuera capaz de orientar una casa terrera con minutos de arco en la dirección que ustedes quisieran, ¿no? Hacia el norte. Nosotros en particular, la idea que hemos propuesto es que se utilizó el tránsito simultáneo de Megrez y de Fekda para determinar la línea norte-sur y de esa manera orientar las pirámides egipcias en las ceremonias del tensado de la cuerda en aquel tiempo. De hecho, uno de los ejemplos más antiguos que tenemos de la ceremonia del tensado de la cuerda apareció en fragmentos en el campo de las pirámides de Dashur. Las pirámides de Dashur son mucho menos conocidas que las de Giza, son como el patito feo de las pirámides de la Cuarta Dinastía, cosa que no debieran, porque son absolutamente espectaculares y fueron construidas por Snefru, el padre de Keops, el constructor de la Gran Pirámide. De hecho, Snefru movió casi el triple de volumen de piedra que su hijo a lo largo de su reinado, ¿no? Porque construyó, en total creo que fueron 12 o 13 pirámides, ¿no? Y 3 de ellas gigantescas. En particular, 2 de ellas en Dashur, alineadas por primera vez hacia el norte astronómico, con bastante precisión, y en particular hacia Tubán en la época de su construcción. Un hecho singular que hemos publicado hace poquito, hace ya un lustro, parece que fue ayer, entre la pandemia y tal, uno pierde un poco la noción del tiempo, de que las 2 pirámides aparecerían mencionadas en los anales de la Piedra de Palermo, que son los anales de los reyes de las primeras dinastías de Egipto. Ya aparecen mencionados 2 monumentos, uno nombrado como la corona roja y otro nombrado como la corona blanca. La corona blanca era la corona de los reyes de Egipto como reyes del Alto Egipto, reyes del Valle. Y la corona roja era la corona que portaban los reyes de Egipto como faraones del delta, de la parte más cercana al Mediterráneo. Pues bien, esa relación con esas 2 coronas parece
aparecer claramente asociada a las pirámides de Dashur, que se localizan justamente en la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto. De manera que aquella pirámide que pensamos que está asociada a la corona roja se encontraría al norte de la frontera y aquella que estaría asociada a la corona blanca estaría justo al sur de la frontera. Por tanto, recientemente, junto al profesor Magli, hemos estado defendiendo que las pirámides de Dashur no son errores evolutivos, como se puede leer en la mayoría de los libros de egiptología, sino que fueron construidas y diseñadas desde el principio con un objetivo en mente, que era plasmar en tierra un conjunto arquitectónico de envergadura singular en que cada una de las pirámides representaba a las dos grandes coronas de los faraones de Egipto. Y además con una orientación astronómica muy precisa. Son los primeros monumentos del Antiguo Egipto que están orientados muy bien en la línea norte-sur, no tanto como la pirámide de Keops, la pirámide de Jufu, su hijo, pero de una manera excepcional. Claro, y esto nos lleva automáticamente a Giza, a las pirámides de Giza. ¿Qué relación hay entre la astronomía y las pirámides de Giza? Bien, Javier, cuando me contactó, me comentó si podía hablar de la teoría de la correlación de Orión. No voy a hablar de ella porque no me convence. Luego, si quieren, en el debate me pueden preguntar sobre ella. Pero lo que sí que estoy absolutamente convencido es que para orientar las pirámides de Giza se usó Mesgetio. Y se usó Mesgetio porque hubiera dado un patrón de orientación muy preciso en torno al año 2550 a.C., que es cuando con toda probabilidad se orientó el campo de pirámides de Giza. Pero no solo la Gran Pirámide, sino posiblemente todo el conjunto. Es un conjunto muy armonioso entre sí, donde hay relaciones astronómicas evidentes. Por ejemplo, ahí tienen la Gran Esfinge orientada hacia la salida del Sol el día del equinoccio y 12 horas después, a la puesta, lo que pueden ver es, si te sitúas justo enfrente de la Esfinge, cómo se pone el Sol poniente, se pone justo en la esquinita de la segunda pirámide, ¿no? Mostrando una relación bastante íntima entre las cosas que ocurren en el cielo y las que ocurren en la Tierra. Cuando analizas el conjunto de las dos grandes pirámides y la Esfinge, surge automáticamente una gran duda. La Gran Pirámide, su nombre en jeroglíficos egipcios es Ajet Jufu, literalmente significa el horizonte de Keops. Y sabemos que en el Reino Nuevo a la Gran Esfinge de Giza se la conocía como Hor em Ajet, Horus en el horizonte, y se la representaba con un jeroglífico que tienen ahí en la imagen, con el signo de montaña, Yu, abajo, el disco solar y luego el dios halcón. Pues bien, esa es una imagen, y la imagen que tienen justo debajo del jeroglífico es una imagen real, no es fabricada por ordenador, es una foto tomada in situ, en Giza a la puesta de sol en el solsticio de verano. Es decir, el conjunto de las dos pirámides y la Gran Esfinge de Giza reproducen en tierra a escala gigantesca el nombre que en el Reino Nuevo se le daba a la Gran Esfinge de Giza. Por tanto, nos hemos atrevido, junto con el profesor Magli, a especular sobre la posibilidad de que este conocimiento ya existía en la Cuarta Dinastía, aunque no estamos 100% seguros de ello. Pero pensamos que el conjunto de Giza muestra una serie de patrones astronómicos muy elaborados, como la orientación hacia el norte, hacia Latópolis, una ciudad cuyo emblema era precisamente el muslo que representa la constelación de Mesgetio, que se encuentra al norte, patrones de orientación que relacionan con Heliópolis, la ciudad del sol, patrones de orientación que nos relacionan con la fiesta del Año Nuevo egipcio. Los egipcios no tenían años bisiestos, sus años eran de 365 días, lo cual hacía que todas las fechas astronómicas se fueran desplazando a lo largo del calendario civil conforme el tiempo iba evolucionando, ¿no? Eso, a su vez, nos ayuda a establecer la cronología del Antiguo Egipto. Pues bien, basándonos en estas premisas, hace algunos años propusimos la hipótesis de que desde el punto de vista arqueoastronómico las grandes pirámides de Giza habían sido orientadas en torno al año 2550 a.C. con un margen de unos 10 días.
Lo cual no significa que se construyeran todas en ese periodo. Significa que la planimetría originaria del conjunto es de esa época y luego se fue desarrollando con el tiempo. Otros reyes de la misma dinastía también construyeron sus pirámides, pero no en Giza, en otros lugares, y además pirámides muy singulares. ¿Por qué? Porque son pirámides que tienen nombres de estrellas. Una de ellas se llama Yedef-Ra. Yedef-Ra es el nombre del hijo mayor de Keops. Es una estrella Sehedu. No se sabe exactamente si la estrella Sehedu es el faraón que ha ascendido al cielo o es la pirámide, que es el simbolismo de una estrella. No somos capaces, los jeroglíficos egipcios a veces son endiabladamente difíciles de traducir, ¿no? Pero el caso es que hay una pirámide que se asocia con una denominación estelar. Y no es la única, hay otra más al sur, en Abu Rowash, de un sucesor de Yedef-Ra, posiblemente un hijo suyo, que estuvo muy poquito tiempo en el trono. De hecho, solo le dio tiempo a excavar la gran franja central de su tumba, de su pirámide. Nunca hubo una superestructura. Es el único monumento así egipcio que les voy a enseñar que no he conseguido ver, porque desafortunadamente hoy en día está en un campamento militar y el acceso es inaccesible, y aparte además la arena del desierto ha vuelto a rellenar el espacio, con lo cual tampoco se vería mucho. La última vez que se limpió de arena este conjunto fue para una película que se conoce, que se llama En tierra de faraones, que cuenta de una forma un poco mágica la construcción de la pirámide de Keops. Pues las imágenes que se ven del descenso del sarcófago en esa película son juntamente en esta zanja, en Zawit el Arayán. Pues bien, estas dos pirámides parecen tener una relación íntima con Heliópolis, con la ciudad del sol, en el sentido de que parecen estar relacionadas con el ocaso o el orto de dos estrellas muy importantes. Por un lado, Sobdet, Sirio, la estrella más brillante del cielo y heralda de la inundación en el antiguo Egipto, y por otra, Menit. Menit literalmente significa el Noray, el punto de amarre, que es Arturo, es decir, la estrella alrededor de la cual parecía que las constelaciones del norte evolucionaban. De forma que en el conjunto de pirámides de la cuarta dinastía encontramos una relación muy íntima entre la arquitectura, la astronomía, los hallazgos arqueológicos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, que nos ofrece pequeñas pistas para entender la mentalidad de sus constructores. Les comentaba anteriormente que estas pirámides son mudas, por eso es tan importante el análisis, en este caso, de la propia arquitectura. Más tarde, las pirámides de la quinta dinastía y de la sexta reflejarían todo ese conocimiento en textos inscritos dentro de las propias cámaras mortuorias. ¿Y para qué lo hacían? Pues casi con seguridad su objetivo era encontrar su lugar en el orden cósmico. Es decir, la astronomía de alguna manera les servía de guía. ¿Egipto es excepcional en esto? Pues no, Egipto no es excepcional en esto. Hay otros lugares en la cuenca mediterránea y en otros sitios del mundo donde esa relación también se produce. Uno de los sitios que a mí más me gusta, que hemos trabajado en un par de ocasiones, es la actual Turquía, la península de Anatolia, cuna de civilizaciones, en particular del reino hitita. No voy a hablarles hoy del mundo hitita porque nos podrían dar aquí las uvas, pero sí que me quiero concentrar en particular en un gran monumento que se encuentra en el sureste de la Turquía actual, ¿no? Ese monumento es Nenrut-Dak y es no es la tumba propiamente, porque la tumba nunca se ha encontrado. Es algo así como un memorial del rey de un pequeño reino que se llamaba Comagene. Antíoco I es el nombre del rey, que se consideraba a sí mismo descendiente al mismo tiempo de los grandes reyes persas y de Alejandro el Grande. Y no se le ocurrió otra cosa que en la montaña más alta de su reino, ahí la tienen marcada en rojo, en el Nenrut-Dak, a 2.500 metros de altura, construir su hierotesion, lo llama él, no sabemos cómo traducirlo, porque no es propiamente su mausoleo, porque ya les he dicho que la tumba no se ha encontrado. Levantó un enorme túmulo de tierra y rocalla y construyó una serie de terrazas monumentales que han soportado mejor o peor el paso del tiempo. Esto es una tierra de terremotos, con lo cual pues muchas de las estructuras se han caído.
y una cosa muy singular es que se encuentra en ella una representación de la constelación de Leo con la mención de 3 planetas, de Mercurio, Marte y Júpiter, y además también de la propia Luna, lo cual de alguna manera nos da pistas para tratar de vislumbrar qué tipo de representación astral pretendía Antíoco reflejar en su monumento, ¿no? Sabemos por los textos, nuevamente, en este caso escritos en griego, con lo cual son fáciles de leer, para el que sepa griego, sabemos que el monumento se erigió de tal manera que debía conmemorar 2 eventos. Por un lado, la coronación, el Festival de la Coronación del Rey, y por otra parte su propio cumpleaños, ¿no? Y tenemos las fechas en que eso ocurrió. Pues bien, en trabajo de campo que realizamos en Turquía hace algunos años, verificamos que efectivamente las terrazas de Nenrut-Dağ están orientadas. Una de ellas precisamente hacia el Orto del Sol el día de la coronación del rey, y la otra terraza, la que se encuentra diametralmente opuesta, en este caso orientada hacia el poniente, hacia la puesta de sol en el solsticio de invierno, que también en aquella época se ajustaba con la fecha del cumpleaños, del aniversario del rey Antíoco. De alguna manera encontramos una relación entre lo que dicen los textos, entre la orientación de los monumentos, y esto tratamos de asociarlo en su momento a la famosa Piedra del León, ¿no? Que es el monumento, desde el punto de vista astronómico, emblemático del lugar. Hicimos un hallazgo muy curioso, bueno, esto sobre el águila, bueno, de esto podemos hablar más tarde, si quieren, pero aquí tienen de nuevo la Piedra del León y ahí tienen el diagrama que nosotros identificamos. Pensamos que representa el cielo, la puesta de la constelación del León, el 12 de julio del año 49 a.C., es decir, en las mismas fechas que ajusta a esas fiestas de coronación y del cumpleaños del rey, en la cual Antíoco, de alguna manera, debió observar una fenomenología parecida a la que ven ustedes aquí, para que vean que no es una fenomenología inventada, eso es una fotografía real, tomada por mi colega Daniel López, del IAC, desde la cumbre de la isla de La Palma. Ahí tienen abajo el Teide y el borde de la caldera de Tauriente, y lo que pueden ver es la constelación de Leo y precisamente exactamente los mismos planetas y la Luna y la misma estrella principal, Régulo, que se refleja en el monumento de Antíoco. Es decir, que no es algo extraño, que ese patrón él debió reconocerlo y de alguna manera quiso emparentarse con esos dioses que se veían en el cielo en forma de planetas. Eso mismo intentamos hacer nosotros la última vez que estuvimos en el entorno de Nenrut-Dağ y nos despedimos amablemente del rey Antíoco hasta más ver, y porque posiblemente sus monumentos todavía den que hablar durante mucho tiempo. Antíoco fue rey en época helenística, estamos hablando del año 100 a.C., justo en el momento en que el poder imperial de Roma empezaba a echar su zarpa en el Levante, ¿no? Pompeyo acababa de anexionarse el reino seleucida, los judíos estaban dando por ahí la tabarra también, y Antíoco intentó salvar a toda costa, preservar su reino y para ello relacionarse con los dioses celestes, ¿no? Pues bien, justo al sur de Levante, justo al sur de los dominios del reino macabeo, en lo que hoy en día es Judea, en Israel, se estableció otro reino también muy singular, un reino del que a lo mejor muchos de ustedes no han oído hablar, el reino nabateo, pero del que casi con seguridad sí que conocen su capital. Su capital era la antigua Petra, para mí el lugar más maravilloso del mundo. Amo Egipto, pero amo a Petra más que Egipto. Y es otro de los lugares donde hemos estado realizando trabajo de campo durante los últimos 25 años. Hemos hecho un total de 4 campañas en la ciudad y en su entorno, y esperamos a medio plazo, gracias al nuevo proyecto que nos acaban de financiar, esperamos extender el trabajo a la parte sur del reino nabateo, a lo que hoy en día es Arabia Saudí,
siempre que las circunstancias lo permitan, porque ya sabemos que Arabia Saudí es un poco extraña, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues bien, en Petra hemos estado trabajando durante bastante tiempo. Hay temas relacionados con la astronomía claramente en monumentos nabateos. Ahí tienen, por ejemplo, el famoso almanaque del templo de Hibert an-Nur. Se fue encontrado un poco al norte de Petra, donde aparecen representadas las constelaciones zodiacales. Es posiblemente un calendario, ya les he dicho que es un almanaque. Y en el trabajo de campo descubrimos cosas interesantísimas. Por ejemplo, descubrimos patrones de orientación claramente relacionados con el equinoccio. Sabemos por las fuentes literarias del periodo greco-romano que el equinoccio era importante para las poblaciones árabes, que el equinoccio de primavera y el de otoño marcaban jalones importantes, igual que hoy en día para los judíos, que eran parientes cercanos, ¿no? Como saben, para los judíos es muy importante el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, que se celebra en la primera luna del otoño, y por otra parte es importante la Pascua, que se celebra en la primera luna de la primavera, ¿no?, que también celebramos nosotros, ¿no?, en el marco del cristianismo, por herencia de la antigua población judía. Pues bien, hemos trabajado en el lugar y hemos encontrado cosas preciosas, ¿no?, como alineamientos astronómicos que relacionan a grandes obeliscos excavados en la toba, excavados en la roca del lugar. Hemos encontrado lugares como Almadras, un lugar espectacular, una pequeña cadena de montañas de color blanquecino, de arenisca blanquecina, que parece reproducir en la lejanía otra cadena de montañas, que es la cadena del Jebel Harun. El Jebel Harun, la montaña de Aarón, es el supuesto lugar de enterramiento de Aarón, el hermano de Moisés, y ha sido un referente religioso durante milenios en el entorno. Primero de los judíos, posiblemente también de los nabateos, luego de los cristianos y hoy en día de los musulmanes. En la cumbre, en la actualidad, se erige un morabito musulmán y bien, conseguimos descubrir que justo en las fechas cercanas al equinoccio, observado desde ese área del Madrar, desde un área sagrada donde hay un gran altar y un montón de pequeñas capillas donde colocaban betilos, los nabateos, donde colocaban imágenes anicónicas de sus divinidades, pues justamente se pone el sol en el equinoccio justo por detrás del Jebel Harun, es decir, una conexión cósmica que la verdad es que, aunque ya la habíamos calculado que se tenía que producir, no pudimos imaginar que iba a ser tan bello como lo que vimos. De hecho, venía con nosotros un guía que habíamos tenido que contratar obligatoriamente, porque para moverte por determinadas áreas de Petra no te pueden mover con libertad, y esta persona se quedó absolutamente alucinada. Supongo que ahora irá a enseñárselo a los grupos que guíe, porque se quedó absolutamente pasmado, ¿no?, de esa relación. ¿Por qué el Jebel Harun es importante en esa relación con el equinoccio? Porque sabemos que hasta hoy en día, esta fecha muy reciente y posiblemente por herencia de los nabateos, se producía una gran peregrinación que conducía a la población de la ciudad de Petra a la cumbre de la montaña para darle gracias al dios Dusara, al dios supremo de los nabateos, por los bienes que la tierra había producido ese año y también para solicitar que el año siguiente fuera beneficioso. Aunque para que el año siguiente fuera beneficioso, más que con Dusara, los nabateos les gustaba relacionarse con Aluza, con su paredra. Aluza es una palabra árabe que significa la más poderosa y era la diosa suprema del panteón nabateo, y posiblemente ella sea la que esté relacionado con los patrones de orientación hacia el solsticio de invierno que hemos ido encontrando en la ciudad y en otros entornos del dominio nabateo. Son los que tienen aquí marcados en violeta, ese pico 2 y ese pico 3, estadísticamente significativos, son los asociados al solsticio. ¿Y por qué el solsticio de invierno? Pues bien, pensamos que en fechas cercanas al solsticio de invierno, no se olviden que el solsticio de invierno es la Navidad, ¿vale?, del templo de Aluza, en el centro de la ciudad, partiría una vía procesional hacia el norte, ascendiendo a lo largo de las laderas de la montaña,
primero hacia un lugar conocido como el Triclinio de los Leones, donde descubrimos una simbología astronómica brutal con un equipo de la televisión irlandesa. No nos la esperábamos, habíamos ido a grabar porque pensábamos que se vería algo, pero no nos esperábamos una cosa tan excepcional como que el Sol penetra por un óculo e ilumina el nicho del interior donde se localizaría la estatua de la divinidad a la que se rindiera culto en ese emplazamiento, que ya no se encuentra en el sitio, pero en su momento se encontraba. Es decir, fue un preámbulo magnífico, fue una mañana espectacular para un día que iba a ser todavía más singular, ¿no? Porque si sigues ascendiendo a lo largo de la ladera de la montaña, lo que finalmente llegas es a la base del Der, del monasterio. El monasterio es uno de los monumentos más importantes de Petra, junto con el tesoro, y está orientado hacia la puesta de sol en el solsticio de invierno. Creemos que es un templo dedicado a Luza, por lo que nos cuentan las crónicas, sobre todo la crónica de Epifanio, y está excavado completamente en la roca, no está construido, es decir, es una escultura, pero está esculpido con tanta precisión que en la puesta de sol en el solsticio se produce un fenómeno de iluminación brutal en el altar principal del templo, mientras que al mismo tiempo el sol sufre una doble puesta de sol por detrás de lo que parece ser la cabeza de un león. El león era el animal sagrado de la diosa Al-Uza. Esa relación con el solsticio de invierno nos habla además de que es el momento del nacimiento de Dusares, de su propia esposa, que además es su madre. ¿Le suena de algo? O sea, de alguna manera, en territorio nabateo encontramos reflejado en los restos arqueológicos una tradición, una fenomenología astronómica que emparenta directamente con la cosmovisión de estas poblaciones que nosotros hemos heredado en la actualidad y que se relacionaría con peregrinajes. ¿Qué peregrinaje más chulo hay hoy en día que el del Camino de Santiago? No me va a dar tiempo de entrar en detalles en esto, además creo que en su momento lo deberá contar la persona que está haciendo este trabajo de investigación. Era una de las líneas de investigación, pero la estamos realizando en el marco de una tesis doctoral. Estamos estudiando las iglesias del camino, analizando sus patrones de orientación y descubriendo cosas tremendamente sugerentes. Como les digo, no voy a entrar en más detalles, si luego quieren me preguntan, porque cuando empezamos el proyecto no nos esperábamos, pensábamos que sí, que íbamos a encontrar cosas chulas, que iba a haber patrones de orientación. Bueno, las iglesias sí están orientadas al levante, al sol naciente, tal, pero lo que no nos encontrábamos es que íbamos a aprender de política, íbamos a aprender historia, íbamos a aprender astronomía para tratar de entender los patrones, una cosa realmente curiosa. Ya para terminar, porque creo que me estoy pasando un poco, bueno, no, todavía vamos bien de tiempo. Voy a pasar relativamente rápido, todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora son de la cuenca mediterránea, ¿no? Voy a dar un par de pinceladas de dos ejemplos de más allá, en particular, por un lado, Caral, en el Perú actual, la ciudad más antigua de las Américas, en la que realizamos trabajo de campo hace un par de años y del que acabamos de publicar un artículo con los resultados más importantes, y la isla de Pascua, donde también hemos estado trabajando, haciendo campañas en las últimas décadas. Con respecto a Caral, simplemente comentarles que era la capital de una civilización establecida en la orilla de un río que se inundaba, una civilización que construía pirámides. ¿Les suena de algo, no? No tiene nada que ver con Egipto, ¿eh? Es un fenómeno de convergencia, total y absolutamente. Pero claro, cuando tienes fenómenos de convergencia a nivel de la orografía, a nivel de la climatología, a nivel de la tipología de los monumentos, pues puedes acabar teniendo fenómenos de convergencia también a nivel astronómico. Hemos estudiado el patrón de orientaciones de esta cultura. Por un lado, hemos confirmado que, curiosamente, los monumentos de Caral se orientan de acuerdo al río Supe, es decir, al río que baña el valle principal de esa cultura, un paralelismo con Egipto que nos dejó absolutamente pasmados, pero también hemos descubierto
que en esta ciudad, no se olviden, la más antigua de la América precolombina, estamos hablando del año 2500 a.C., es decir, se construyeron prácticamente en paralelo a las pirámides de Giza, hemos encontrado por primera vez patrones de sus monumentos claramente asociados con la luna. Es la primera vez que tenemos una evidencia certera de una cultura cuyo objeto de veneración, posiblemente, como principal objeto de veneración, fue casi con certeza la luna. No tengo tiempo de entrar en los detalles, si quieren luego me preguntan sobre el tema, pero resultó complicado analizar los datos, pero llegamos a la conclusión de que la única explicación razonable y posible era que estos antiguos monumentos, esta antigua cultura, tenía en la luna uno de sus referentes principales. Creo que para no entretenerme más, lo de Pascua lo voy a pasar ligeramente rápido. La isla de Pascua, como les comentaba, hemos realizado un par de campañas sobre el terreno. Representa el ángulo más occidental de la antigua Polinesia, ¿no? De un continente oceánico, que podríamos llamar, ¿no? Poblado por las poblaciones polinesias en los últimos 1500 años, y en su extremo oriental, es una pequeña isla, la isla de Rapa Nui, también llamada Pascua, que no es muy grande. Para que se hagan una idea, es aproximadamente del tamaño del Hierro, pero con la orografía de Lanzarote, es decir, no es la orografía del Hierro, con grandes precipicios y tal. Es decir, tranquilamente en un día caminando le dan la vuelta. Tiene 33 kilómetros de perímetro, es decir, es relativamente chica. Por ello es absolutamente fascinante que sus habitantes, los Rapa Nui, se volvieran completamente locos hace unos 1000 años y llenaran toda la isla de monumentos megalíticos. Por un lado, grandes estatuas, los moais, y por otro lado, plataformas ceremoniales o aju donde las erigían. Mi amigo, colega y coautor Edmundo Edwards lleva casi 40 años estudiando a los pascuenses y estudiando su etnoastronomía. En este caso no tenemos textos, porque no se saben leer las tablillas rongo-rongo de la cultura pascuense, pero todavía hay descendientes de la población antigua que nos pueden referir sus estrellas, sus nombres de estrellas, para qué las usaban, porque eran importantes. Y gracias a eso hemos conseguido establecer cuestiones importantes, y en particular es muy llamativa la importancia de las Pléyades y del cinturón de Orión. Conseguimos interpretar, por ejemplo, el por qué existía un lugar en el norte de la isla donde, según las fuentes, había un mapa de las estrellas. Pues bien, ese lugar, que se llama Kotepapa Wihetu, literalmente el lugar para observar las estrellas, efectivamente verificamos que había un conjunto de cazoletas excavadas en la toba volcánica. No se olviden que Pascua es volcánica, igual que las Canarias, ¿no? Por tanto, es relativamente sencillo trabajar la toba, donde pusimos piedritas en esas cazoletas y conseguimos establecer un paralelismo certero precisamente con las Pléyades. ¿Y por qué las Pléyades eran importantes para la cultura pascuense? Pues las Pléyades eran importantes porque el nuevo año comenzaba con la luna llena tras la salida de Matariki, el nombre que ellos le dan a las Pléyades, literalmente significa los ojitos, antes del amanecer en el este. Es decir, el orto de las Pléyades les marcaba el principio del año. Por eso este asterismo, este grupo de estrellas, era tan importante. Y también la puesta de Tautoru, el cinturón de Orión, en el poniente. En ese sentido, conseguimos interpretar de manera fidedigna la orientación de una de las plataformas ceremoniales más bonitas de la isla, que fue restaurada con de una manera bastante adecuada, ¿no? Un proceso muy... porque la mayor parte de los moais estaban tumbados, ¿eh? O sea, las fotos actuales que ven de los moais de la isla de Pascua son reerigidos. Pues bien, este Ahu Akibi, es el único de la isla que mira hacia el mar. Pero no mira hacia el mar en una dirección cualquiera, sino que mira hacia el mar justamente hacia la puesta de Tautoru, hacia la puesta de las estrellas del cinturón de Orión. Por tanto, existe una relación íntima entre lo que ocurre en el cielo y los monumentos erigidos en la tierra. Si esto ocurría en una isla perdida en mitad del Océano Pacífico,
qué puede ocurrir en unas islas perdidas, no tanto en mitad, pero sí en el Océano Atlántico frente a las costas desérticas de África, ¿no? Estamos hablando ya del archipiélago canario y con esto ya de verdad que acabo. Pues bien, trabajamos en Pascua porque conocíamos ya muy bien Canarias. Entendimos Pascua porque empezábamos a entender lo que estaba ocurriendo en el archipiélago canario. Hemos trabajado en todas las islas del archipiélago, aunque los hallazgos más importantes se hayan producido en la isla de Gran Canaria. Desafortunadamente, arqueológicamente, la isla de Gran Canaria es absolutamente insuperable en ese sentido. Es tan insuperable que ahora en julio, hará 2 años, conseguimos que toda un área, un sector del centro de la isla, que abarca un 15% de la superficie de la misma, fuera declarado Patrimonio Mundial con el nombre de Paisaje Cultural de las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Y uno de los componentes más importantes de ese paisaje cultural era precisamente una serie de yacimientos relacionados con el cielo, con fenomenología astronómica. Como ya he hablado en este museo sobre este tema no hace mucho, no voy a incidir más, luego si hubiera tiempo y si quieren me pueden preguntar, pero sí que quiero terminar con uno de mis hallazgos en el archipiélago al que le tengo más cariño. Yo diría que a uno de mis hallazgos al que le tengo más cariño, no solo a nivel del archipiélago, sino a nivel mundial, y es el trabajo que hace 25 años, junto a mi colega César Esteban y a María Antonia Perera, no se olviden, les comenté, la actual directora general de Patrimonio, realizamos en la montaña de Tindaya. La montaña de Tindaya es una montaña singular, es un pitón traquítico que se levanta en mitad del llano de Fuerteventura, es una piedra de una altísima calidad, de un valor singular, por eso Caja Canarias está recubierto con ella, ¿no? El problema es que casi se la cargan, ¿no? Casi la convierten en cantera. Pero afortunadamente en el año 94, entre el 94 y el 95, hicimos trabajo de campo en la cumbre de la montaña y estudiamos el elemento que la singulariza, que son las huellas de pies, los podomorfos. La cumbre de Tindaya tiene la mayor colección de grabados podomorfos del mundo. Y su patrón de orientación, es decir, si tú te imaginas que tú eres un ser que quieres dejar tu huella sobre la roca y te colocas encima de los podomorfos, tú puedes ver en qué dirección estarían mirando, ¿no? Pues esa fue la idea que planteamos, ¿no? En qué dirección miraría alguien al cual los podomorfos fueran su huella, ¿no? Y encontramos que el patrón no era aleatorio, sino que estaba completamente concentrado en un octavo del horizonte. Un octavo del horizonte donde ocurrían cosas singulares, por ejemplo, se ve el Teide en la lejanía, de una manera además espectacular. Imagínenselo nevado, en esa imagen que tienen ahí no está nevado, pero imagínenselo nevado y reflejando el sol, o imagínenselo en erupción, como estaba en época aborigen. O sea, debía ser un referente topográfico de primer orden. También la isla de Gran Canaria. Pero la isla de Gran Canaria, no solo la isla de Gran Canaria, sino el lugar por donde se pone el sol en el solsticio de invierno. Pues bien, gracias al trabajo de campo, en este caso en lo astronómico, que hicimos en todo el archipiélago canario, hemos conseguido determinar que pensamos que la orientación de los podomorfos de Tindaya está relacionada, por un lado, con la topografía, por esa visión del Teide de Gran Canaria, por otro lado, con el sol poniente en el solsticio, pero sobre todo y singularmente con la visión en el cielo de esta imagen que tienen aquí, la visión del creciente y la estrella. ¿Por qué el creciente y la estrella? Porque en nuestro trabajo de campo en lo astronómico en Canarias hemos conseguido determinar que para los magos, para el campesinado isleño, la Luna y Venus son dos referentes de primer orden. ¿Por qué? Porque son las portadoras de lluvia. Hay un viejo refrán muy hermoso que dice: la luna de octubre 7 lunas cubre, es decir, si llueve en la luna de octubre tendremos año lluvioso. Por otra parte, Venus a poniente es conocido en todo el archipiélago como la estrella portadora de lluvia. El lugar más singular es en el Hierro, donde directamente la llaman la estrella del agua, pero aquí, por ejemplo, en Teno Alto la llaman la estrella del ganado. En Fuerteventura y en Lanzarote la llaman el Venus o el planeta Venus.
y la relacionan con la llegada de la temporada de lluvias. Una fenomenología relativamente compleja. Por tanto, los podomorfos de Tindaya reflejan una cosmovisión espectacular de los antiguos majos, de los pobladores de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Y por ello hay que preservarla a toda costa. Hay que preservarla a toda costa incluso de las ideas de un genio, como pueda ser Eduardo Chillida, que tenía una serie de esculturas con el nombre de Lo profundo es el aire, realizadas en roca, y que en algún momento se le ocurrió la idea de horadar una montaña, ¿no? Y le ofrecieron Tindaya para horadarla. Obviamente quien se lo ofreció, lo que le interesaba no era la escultura de Chillida, lo que le interesaba era sacar la piedra porque era muy valiosa, ¿no? Le interesaba como cantera. Se propuso un proyecto absolutamente megalómano que luego con el tiempo resultó ser inviable y que afortunadamente, aunque nos ha costado millones de euros a la población canaria, todo el lío generado en torno a esta idea, la montaña se ha preservado y hoy en día pensamos que se preservará para la posteridad. De hecho, estamos planeando la creación dentro del marco de la Reserva de la Biosfera de un área especial de protección relacionada con el cielo que incluya a la montaña de Tindaya, a sus podomorfos y a su patrón de orientación. ¿Por qué? Porque pensamos que tienen un valor universal excepcional y que no hace falta añadirle valores adicionales. Esto no es lo último que yo tenía, lo voy a pasar porque no quiero entretenerles más. Simplemente ya para terminar, hemos terminado con Tindaya, les contaba uno de mis casos de investigación a los que más cariño le tengo y quiero que se vayan de aquí fundamentalmente con dos ideas. La arqueastronomía es útil, ¿por qué? Porque es una pasión, porque nos enseña dos cosas. Por un lado, que la astronomía es la herramienta ideal para conseguir una orientación perfecta en el tiempo y en el espacio, para la creación de un calendario o, por ejemplo, para orientarte por la noche o durante el día, con el sol durante el día, por la noche con las estrellas, para cruzar el desierto, por ejemplo, como hacían los caravanas en la antigua Arabia. Y por otra parte, y esto es un hecho fundamental que podemos traer hasta el presente, es la enorme capacidad de la astronomía para generar metafísica y lidiar con la política. Quizá esto segundo hoy en día no esté tan claro, pero fíjense que la gran revolución cultural que nos llevó a donde estamos ahora mismo, quienes la generaron fueron astrónomos. Fue Copérnico, fue Galileo, fue Kepler, fue Newton. Es decir, fueron las puntas de lanza de un cambio de paradigma que nos llevó al lugar donde nos encontramos ahora. Y es de esperar que en el futuro ese afán por saber, ese afán por responder a las preguntas básicas que mencionaban anteriormente, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, hagan que en el futuro la astrofísica moderna, la cosmología moderna, siga siendo uno de los objetivos principales de investigación por parte del ser humano. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por la charla. Yo creo que ha sido tremendamente interesante. ¿Ahora? ¿Vale? Tremendamente interesante e ilustrativa. Nos has abierto... Sí, he estado 10 minutos más de lo que quería. Habríamos aguantado otros 20, seguro, porque nos has abierto los ojos a este campo de la arqueoastronomía. Si les parece, iniciamos el turno de preguntas con algunas de las que se han formulado a través del chat de la retransmisión online. El usuario Borton nos pregunta que en el caso de las pirámides de Weimar en Tenerife, ¿hay certeza de que su orientación astronómica no fue causal y si el motivo para ello era social, religioso o de otra índole? Muy buena pregunta. Llevamos 30 años preguntándonos eso. Tenemos una respuesta que no es del todo convincente, pero que desde nuestro punto de vista es la más razonable. Las pirámides de Weimar, como saben, son del siglo XIX, o sea, no son aborígenes.
fueron construidas en una finca, la finca de Chacona, que fue erigida por un retornado de Venezuela, que además era criptomasón. O sea, en Venezuela era masón, pero como en ese momento la masonería en España estaba prohibida, cuando se estableció aquí, pues digamos que aquí era criptomasón. Se puso en explotación un mal país. Las pirámides de Weimar están en un mal país. ¿Por qué se puso en explotación un mal país? Porque era el momento del auge de la cochinilla, del parásito este de la chumbera, ¿no?, que se usaba para hacer tintes, ¿no? Entonces se pusieron en explotación ingentes cantidades de terreno muy malos. Algunos de los terrenos se acondicionaban para plantar frutales, se rellenaban con tierra, es decir, se construyó la finca de Chacona desde el punto de vista agrícola es absolutamente excepcional, ¿no? Entonces lo que pensamos es que todo aquel material que recogía para poder plantar, porque también se usaban los escalones de las pirámides para plantar. De hecho, ustedes van allá ahora mismo y las pirámides están monísimas. Ustedes las ven y dicen, oh, qué maravilla, esto es una pirámide perfecta. Cuando yo las vi por primera vez, la ladera sur de todas ellas estaban cubiertas de chumberas plagadas de cochinillas. O sea, que obviamente tenían un uso agrícola en sí mismo. Pues bien, lo que ha postulado mis compañeros César Esteban y Antonio Aparicio, es que esa orientación solsticial de las pirámides principales esté relacionada con el hecho de que su constructor fuera francmasón. ¿Por qué? Porque los solsticios de invierno y de verano son los dos momentos cúlmenes de la imaginaría masónica. O sea, de alguna manera están asociados a las dos fechas claves en las cuales los masones tienen sus grandes fiestas. Entonces, quizá por alguna manera plasmó eso. Además, no lo plasmó de una manera arbitraria, sino que eligió un emplazamiento muy espectacular en el cual encima se producía una doble puesta de sol sobre la ladera de la caldera de la Arena, ¿no?, de la caldera de Pedro Gil, en las montañas que cierran el valle de Weimar. Es decir, yo no creo sinceramente que sea casual. O sea, esa fenomenología no es casual. La explicación que dan mis colegas me parece razonable. ¿Es la verdad? No lo sabemos y probablemente, a no ser que aparezca algún documento oculto en alguna libre biblioteca o tal, donde este señor diga que construyó esos majanos con esa orientación por ese motivo, pues desafortunadamente no podremos ir mucho más allá. No sé si con esto hemos respondido a la pregunta de otro usuario que nos decía quién hizo las pirámides y qué son. Las pirámides son amontonamientos de piedra para desbrozar los terrenos. O sea, de hecho, los bordes exteriores son de piedra de mayor tamaño y están muy bien construidas para que la estructura no se caiga. Y el material de relleno es relleno de cascajo de piedritas más o menos de este tamaño, ¿no? El lapili más pequeño se utilizaba porque es útil en la agricultura. El lapili más grande, con piedras de este tamaño, se utilizó como el relleno de las pirámides. Y son del siglo XIX, sin duda. Posiblemente de entre 1850 y 1880. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Sí? Sí, había. Sí. Uh-huh. Sí, la que estaba en la carretera San Marcos, sí. Voy a reproducir la pregunta para vale. la gente que nos sigue en streaming. Pregunta aquí el compañero sobre otras pirámides que existen también en el norte de la isla, aparte de las de Weimar. No hay una fenomenología. Hay gente que las ha trabajado y que dice que tienen orientaciones astronómicas. Yo no he podido verificarlo. De hecho, es una putada porque nos consideramos responsables de que tumbaran la pirámide que había en la bajada San Marcos, porque fuimos a hacer trabajo de campo un día al sitio, medimos la orientación de la pirámide tal cual, y los lugareños nos vieron y nos preguntaron, ¿son ustedes los que están trabajando el tema de las pirámides? Sí, tal. Ah, bueno, tal, a ver, tal. 2 días después la habían tumbado. O sea, en cuanto el alcalde se olió que podía ocurrir algo parecido a lo de Weimar y que por tanto los monumentos pudieran ser declarados bien de interés cultural,
que se lo merecía, arrasó con ella. Con lo cual, pues no hemos podido verificar los datos que en su momento tomamos, ni plantearnos avanzar más allá. Nos quedamos literalmente a medias, ¿no? De todas maneras, ninguno de esas pirámides, que también las hay en La Palma, una sin ir más lejos, justo encima, al lado del aeropuerto, ¿no? Que se ve muy bien, ninguna es de la calidad y de la espectacularidad del conjunto de Güímar. Si le acercas el micrófono, igual no tienes que repetir la pregunta. ¿Qué? Ah, por el tema de la COVID. Ah, vale. Sí, en el año 2027, el 2 de agosto de 2027. Ya se lo han planteado, Sí, de hecho ya me han fichado. Sí, Tengo comprometido un ciclo de conferencias en Luxor y en El Cairo, justo en coincidencia con el eclipse. O sea, me han fichado de la revista Sky and Telescope, de la American Astronomical Society. No, se va a ver donde la ruta, el máximo va a ser entre el área de Abidos, un poquito al norte de Luxor y Luxor. El eclipse viene así oblicuo, entonces en el Cairo, no recuerdo exactamente si en el Cairo va a ser total o casi total, pero el máximo de visibilidad, que creo que son 7 minutos, va a ser justamente en Luxor. Entonces espero, inshallah, como dirían los egipcios, estar allí justo en esas fechas, y precisamente la idea es dar un ciclo de conferencias relacionado con la astronomía del Antiguo Egipto y visitar los lugares relacionados con la astronomía, tanto en las tumbas del Valle de los Reyes como en los propios templos de Edfu y Dendera. El lugar más bonito, hombre, a mí me fascina Luxor. O sea, una puesta de sol tomando una cerveza en la terraza de un hotel mirando al Nilo con el sol poniéndose en las colinas de Tebas, en Alcorn, es uno de mis mejores recuerdos, ¿no? Mis mejores recuerdos, además reiterativo, porque cada vez que voy a Egipto intento hacer lo mismo, ¿no? Y lo volveré a hacer cuando vaya. Sí, Luxor además es el que tiene la mejor infraestructura hotelera, sin duda, porque en cuanto te vas un poquito al norte, un poquito al sur, la infraestructura hotelera es muy deficiente, por decir algo, de los lugares donde se va a ver el eclipse. En Asuán mejoró un poquito, pero en Asuán creo que no va a ser total. Ya que hablamos de Egipto, me gustaría recoger... No sé si ha terminado. No, había una pregunta. Preguntan sobre la montaña de Guenia, en Lanzarote. Sí. Claro, el problema de la montaña de Guenia es que el backside, o sea, todo alineamiento astronómico tiene que tener un backside, es decir, un lugar donde tú te sitúas, y un foreside, es decir, el lugar sobre el que observas el fenómeno, ¿de acuerdo? El backside no está arqueológicamente probado, es decir, el sitio donde te colocas no hay la más mínima evidencia de que la población maja hubiera realizado ningún tipo de actividad en ese lugar. Es decir, no es un emplazamiento sagrado, no hay un almogarén, no hay una quesera. Por no haber, no hay ni un taller lítico. Pero Santa María de Guatiza no está justo en el lugar donde se observa la fenomenología. ¿Entiendes? Te lo digo porque yo he estado con Agustín Pallarés en el sitio. ¿Entiendes? Y yo se lo dije a Agustín, dije, vale, Agustín, muy bien, esto es muy bonito. Digo, pero ¿qué tiene este sitio de singular arqueológicamente?
estaba María Antonia Perera con nosotros, que conoce la arqueología de la isla como la palma de su mano. Y no había justificación. O sea, sí, es un alineamiento astronómico, pero es un alineamiento topográfico. No, no tiene por qué estar tallada. La orografía, hay otra caldera quemada en la zona de la Jeria, que tiene también una puerta tallada donde supuestamente se produce una fenomenología en el solsticio de invierno. El problema es que tenemos exactamente el mismo problema, que no hay un backside. O sea, no es como en un templo egipcio donde tú te colocas en el Santa Santorum del templo. No es como lo que he enseñado en Petra, donde tienes un altar tallado en la piedra y tú te colocas allí y la fenomenología astronómica que ves enfrente es absolutamente excepcional. Pero es que el lugar donde está ya es excepcional en sí mismo. Ese es el problema principal. Aparte de la cronología, ¿no? La cronología que da Agustín para estos emplazamientos de años 2000 o 1500 antes de Cristo, en esa época no vivía nadie en Lanzarote. Estamos convencidos de ello. De hecho, acabamos de sacar un libro sobre eso. Sí. Estoy viendo en la televisión algún reportaje de arqueología egipcia y se habla de la técnica de la fotogrametría, en especial bombos y platillos, como si fuera una aplicación nueva. Me sorprende un poco que una técnica tan antigua utilizada para reconocimiento de patrones de aviones y tal, hayan tardado tanto en aplicarla en el reconocimiento de formas geométricas, radiaciones y en los campos arqueológicos de Egipto. ¿Han tenido algún tipo de experiencia con esta técnica? Sí, perdón, la pregunta versa sobre la fotogrametría. La fotogrametría, sí. Bueno, tú sabes que esas cosas pasan. Nosotros empezamos a usar CCD en los años 90 y cuánto tiempo tardó en que la población llevara CCD en sus móviles, ¿no? Pasaron casi 20 años, ¿no? Entonces, en el caso de la fotogrametría ocurre un poquito lo mismo. Ha sido algo que lo han ido descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Y sobre todo porque no existía, era muy difícil hacer un fotomontaje lo suficientemente bueno. Hoy en día con un ordenador tú coges una serie de fotos y el propio programa ordenador te lo reconoce, ¿no? Y te hace unas imágenes acochinantes. De hecho, no sé si lo han visto, hay un caso de una fotogrametría preciosa que es de la tumba de Ramsés VI en el Valle de los Reyes, ¿no? Que tú lo ves y te quedas alucinando porque es como si estuvieras entrando dentro de la propia tumba, claro. El problema fue cuando de pronto cogí y dirigí el ratón hacia arriba, dije, qué bien, vamos a ver los techos astronómicos. No hay ni un maldito techo astronómico. O sea, el que ha hecho la fotogrametría de la tumba de Ramsés VI ha fotografiado todos los paneles de abajo, ha fotografiado el suelo y se le ha olvidado fotografiar el techo, que es lo más importante de la tumba, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, sí, se está empezando a usar en Egipto la fotogrametría, pero no de la forma mejor o de la forma más apropiada que a nosotros nos gustaría. Pero sí, aquí en Canarias también se está usando mucho. Claro, de hecho, hace 2 años y medio, descubrimos un mapa de la isla de La Palma, hecho por los aborígenes, y tenemos el estudio fotogramétrico completo del yacimiento donde está, en la zona de Punta Gorda, perdón. Y sí se están usando cada vez más esas técnicas. Pero son sobre todo gracias, y tú eres un experto en eso, en la capacidad de superponer las imágenes y crear una imagen común con un programa relativamente sencillo hoy en día, cosa que hace 20 años no era tan trivial. Que 2 y nos vamos. Vale. Pregunta Juan Carlos González por el chat si son los almogarenes construcciones arqueoastronómicas y también qué relación tienen 4 puertas en Telde con el cielo.
Bien, bueno, ¿qué son los almogarenes? Los almogarenes son, para la isla de Gran Canaria, son los santuarios de la cultura aborigen. O sea, por las crónicas sabemos que llamaban almogarenes a los lugares donde rendían culto a sus divinidades. Algunos pueden tener connotaciones astronómicas, otros no la tendrán. Hay algunos de los más singulares que las tienen, tanto excavados dentro de la toba volcánica, como es el caso de Risco Caído o la Cueva de Tara o la propia Cuatro Puertas, como aquellos a cielo abierto, también excavados en la toba, como pueda ser en el Ventaiga, o otro que hay en Cuatro Puertas, no en la famosa cueva que da nombre al yacimiento, sino justo encima, en la cumbre de la montaña. Es decir, en Gran Canaria hay una relación bastante certera entre la localización de esos santuarios, de esos almogarenes, y hechos astronómicos singulares, pero no se da en todos los casos. El término ha acabado extendiéndose a todo el archipiélago. Entonces, cada vez que se encuentra, por ejemplo, una estación de cazoletas y canales asociada con toda probabilidad al culto, al emplazamiento se le acaba dándole el nombre de almogarén, ¿no? De una manera parecida a lo que lo que acabó ocurriendo con el término guanche, ¿no? Que en principio era privativo solo de Tenerife, ya acabó extendiéndose a todo el archipiélago y de hecho está costando Dios y ayuda el que cada isla vuelva a tener la denominación originaria de la tribu que la pobló, ¿no? Hay dos. Y con ellas cerramos. Sara. Ajá. Bueno, hay dos preguntas en una. Una es la manifestación, ¿cuál es la manifestación más astronómica más antigua? Y la otra es qué tipo de yacimientos hay en Tenerife que se puedan relacionar con el cielo, ¿no? Con respecto a la primera, lo ha enseñado. La prueba indiscutible de manifestaciones astronómicas son las antajalentejanas. Estamos hablando del año 6000, de hace 6.500 años. Göbekli es un unicum. Sí, pero es un unicum, ¿entiendes? O sea, de Göbekli Tepe sí, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado allí y hemos postulado la posibilidad de que algunas de las representaciones que hay en los grandes pilares, Göbekli Tepe es los templos más antiguos erigidos nunca por el hombre. Tienen un promedio de 9.500, 10.000 años. Un yacimiento que se encuentra en el sureste de Turquía, muy cerquita de Nenrutaq, de hecho, a un tiro de piedra en Nenrutaq. Göbekli hemos especulado sobre la posibilidad de que algunas de las manifestaciones sean astronómicas. De hecho, hay un edificio de la última fase, que es una de las primeras estructuras rectangulares erigidas por la humanidad, que está orientada prácticamente en las direcciones cardinales, con un margen de error de 2 o 3 grados, ¿no? Y podría ser. Hay investigadores que afirman que las orientaciones hacia el sur están relacionadas con la reaparición de Sirio en el cielo después de no haber sido visible durante varios cientos de años. El caso de Giulio Magli. Hay otro investigador que lo relaciona con el cisne y las constelaciones de cuando el cisne era la constelación situada en el polo. Pero todo ello son especulaciones. ¿Por qué? Porque no hay textos y es un unicum. En arqueastronomía nos gusta usar un latinajo procedente de la judicatura que dice que testis unus, testis nullus. Es decir, que un único testigo de algo es como no tener un testigo de nada, ¿no? Es aquello de tu palabra contra la mía. Y Göbekli Tepe es un ejemplo de eso. Respecto a Tenerife, como comentaba anteriormente, es que arqueológicamente Tenerife es una isla no tan rica como Gran Canaria, ¿no? Aquí no había grandes casas de piedra o poblados enteros. Aquí no hay grandes almogarenes excavados en la toba volcánica, no hay graneros fortaleza, no hay túmulos funerarios. Es decir, lo que aquí podemos estudiar es mucho menor. Entonces sí que hemos estudiado algunos yacimientos puntuales
donde esas estaciones de Cazoletas y Canalillos podrían tener alguna relación con el cielo. Tú ya has comentado el Roque de Dos Hermanos, otro podría ser el Roque de la Vejera, en el Valle de San Lorenzo, otro podría ser la famosa quesera de Masca, ¿no?, en la degollada de Yeje. Hay varios lugares donde podríamos identificar. El problema es que yo he visto, no te voy a decir que un centenar, pero sí varias docenas de yacimientos de Cazoletas y Canalillos en Tenerife. Y no existe una relación intrínseca de cada uno de ellos con el cielo. Es decir, los casos analizados y demostrados son muy puntuales. Sí que es verdad que son muy chulos, pero no son únicos, no hay un patrón que se repita. Última pregunta. Bueno, primero porque es la estrella más brillante del cielo. Eso ya per se, o sea, cuando no hay planetas en el cielo es el objeto más brillante de la noche. A no ser que esté Júpiter, o sea, a medianoche, a no ser que esté Júpiter o Marte en conjunción, no hay ningún objeto más brillante. O sea, Saturno, por ejemplo, es mucho menos brillante, Mercurio, para qué decirte, y luego Venus solo se ve a la puesta y solo se ve cerca de la puesta y la salida del Sol. Por tanto, es el objeto celeste más brillante. Llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que precisamente por ese brillo y posiblemente ha sido seleccionado por muchas culturas como heraldo de fenómenos meteorológicos ligados con el ciclo agrícola. Ocurrió en Egipto, donde es el heraldo de la inundación. Sobdet es una diosa, la divinizaron a la estrella, posteriormente se asoció con Isis, es decir, cuando las divinidades egipcias se fueron amalgamando, ¿no?, en uno único, pues acabó relacionada con Isis. Fue relevante en la población del archipiélago canario, en Fuerteventura y en Lanzarote la llaman el gañán o la gañanera, y era la estrella que les indicaba cuando tenían que levantarse por las mañanas para ir a arar. O sea, cuando la gañanera aparecía, de hecho hay incluso un pueblo, Agua de Bueyes, en el que se subían a lo alto de una montaña para poder ver la gañanera salir y poder determinar cuándo era el momento adecuado para realizar las tareas agropecuarias. Luego está el famoso problema con los dogons. Ahí no me quiero meter en ese pantanal, no me quiero meter. Eso no es ni siquiera un berenjenal, es un pantanal. Pero ha ocurrido con muchas culturas a lo largo de la historia. Aparece, por supuesto, en la mitología griega, es muy importante, pero desde luego donde más despunta sobre todo es en Egipto, por esa relación con la inundación. Su orto helíaco era el heraldo, el anuncio de la inundación. Bueno. Pues con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos por venir. Les esperamos en la próxima cita del ciclo de conferencias Astronomía para Todos que organiza el GOAT en colaboración con el Museo de las Ciencias y el Cosmos de Tenerife el próximo mes de julio, y agradecer profundamente a Juan Antonio por prestarnos este ratito. Yo lo que espero es que se lo hayan pasado bien, por lo menos. Ha sido genial. Y en muestra de agradecimiento queremos obsequiarle con un detalle de parte del GOAT. Gracias. Vale, ¿lo puedo abrir? ¡Ay! ¡Qué guapi! Uy, Matariki va a tener un hermanito pequeño. Es que tengo en casa un Moai de este tamaño, que lo llamo Uy Matariki, el que mira las Pléyades, ¿no? Entonces va a tener un hermanito pequeño. ¡Qué guapo! Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, y una brújula. Uy, igual se la regalo a alguien. Gracias. Pues nada, que lo disfruten.
y cuídense.